Hola amigos de Reflexiones de FJC, hoy quiero saludarlos con una cita maravillosa. Dice así, 2 de Timoteo 1:2. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Me encanta. Qué deseo tan maravilloso, ¿no? Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Dios. Es una de mis frases favoritas, de las citas bíblicas que más me encantan y que suelo usarlas yo como un deseo para saludar a los demás. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. El día de hoy traigo una sorpresa muy grande, digo yo. Les voy a presentar un libro que todo cristiano católico debiera conocer. Lo tengo aquí, es verdad que no se ve cuál libro es, por el uso que le he dado, ya se me está desgastando. Bueno, la pasta ya no se ve. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y voy a contarles de este maravilloso libro, que es muy importante, yo diría que todo católico debiera tener en su casa, conocer, aunque sea un poquito. Bueno, vamos a empezar. Fíjense que un poquito de historia. Y la historia nos lleva a irnos hasta lo que la iglesia llama concilios. Concilios es una reunión de todos los obispos del planeta donde se disponen a definir alguna situación, alguna problemática, sea en cuestión de fe, de moral, de costumbres, de modo de celebrar la Eucaristía, en fin. Bueno, Concilio Vaticano II. Él empezó en 1962, convocado por el Papa Juan XXIII y terminado o llevado a su culmen por el Papa Pablo VI en 1965. Aquí están los documentos. Y los documentos, de alguna manera, estos documentos son muy importantes del Concilio Vaticano II porque de algún modo resumen la visión que tiene la Iglesia. La visión del mundo, la visión del mal, la visión de los problemas, la visión de los sacramentos, la visión del ser humano, la visión de Dios y cómo se puede salvar el ser humano. Aquí está, los retos que quiere enfrentar la Iglesia. Concilio Vaticano II. Y a partir del Concilio Vaticano II se quiso hacer un catecismo universal para toda la Iglesia. Porque bueno, ustedes sabrán entonces ahorita que hay algún sacerdote que opina aquí, que opina allá, y tú dices, a veces se contradicen, ¿a cuál le hago caso? Si conocieras el catecismo, te darías cuenta que de repente puede haber opiniones diferentes en torno a cosas que son secundarias. Pero a cuestiones de fe, aquí está. Incluso, pues, mucha gente critica a la iglesia y dice, no, bueno, es que la iglesia católica dice esto. A ver. Para criticar a la iglesia necesitas estudiarle, ¿eh? Porque no nada más lo que dijo por ahí un integrante de la iglesia católica ya se toma como la doctrina oficial de la iglesia católica. ¿Cuál es la doctrina oficial de la iglesia católica? Está contenida y compendiada en el catecismo de la iglesia católica. Por eso es tan importante conocer un poquito de este catecismo. Te cuento que fue el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, quien decidió formar una comisión cuando se cumplieron los 20 años del Concilio Vaticano II. O sea, en 1985 forma una comisión que empiezan a trabajar en el 86. Esta comisión estaba al frente el obispo cardenal en aquel entonces, Joseph Ratzinger, que después sería el sucesor de San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI. Junto con otros obispos, varios sacerdotes y muchos fieles laicos especializados en diferentes materias. El Papa, bueno, en ese entonces el cardenal Joseph Ratzinger tuvo que convocar a personas especialistas en la Biblia. Tuvo que convocar a personas especialistas en pastoral, personas especialistas, sacerdotes, obispos especialistas en catequética, pastores especialistas, sacerdotes especialistas en cuanto a lo social, porque además pretendía ser un catecismo que tuviera un lenguaje adaptado a la mayoría del pueblo de Dios, que cualquiera que leyera entendiera. Es verdad que aquí está compendiado toda la teología y ahorita vamos a ver de qué manera está estructurado.
Y por eso el catecismo no es tan fácil, aunque pretende ser un acercamiento de toda la teología católica. Uno como sacerdote estudia la teología y vaya que son años estudiando, 4 años, es una licenciatura pues completa, así, teología católica. Y bueno, todo eso está resumido aquí en este libro, que para nosotros pudiéramos decir tiene mucho valor. Imagínense ustedes que el Papa, pues, en ese entonces, Cardenal Joseph Ratzinger, empieza a trabajar y enviar a todos los obispos de la tierra, a las diferentes diócesis, preguntas, sugerencias, vienen las aportaciones, empiezan las redacciones y poco a poco van en un trabajo. 8 años se tardaron trabajando en eso, en esa comisión. Imagínense ustedes, Joseph Ratzinger, o sea, estamos hablando del teólogo más importante del siglo XX, la persona más inteligente que ha tenido la Iglesia Católica en el siglo XX. Bueno, Papa Benedicto XVI. Del siglo XXI todavía no decimos porque todavía no se acaba y los que lleguen al final van a decir. Por lo pronto, entonces, Joseph Ratzinger, después de 8 años de trabajar, empieza y sale la última, bueno, la primera redacción, más bien, que la hacen en francés. ¿Por qué querían probarla en un país y que de ahí empezaran otra vez a ver qué huecos le ven, qué problemas, qué dificultades? Y se empieza otra vez nuevas redacciones hasta que finalmente, fíjense ustedes, hasta 1997 sale ya la versión oficial en latín. Yo la tengo en español. Ese año también hubo obispos de lengua española que se les encargó la traducción al español. Ustedes saben que la Iglesia lo escribe primero en latín porque es un idioma muerto donde ya no avanza, ya no evoluciona el significado de las palabras, ahí queda. Y es fácil basarse en eso porque es una estructura firme y estable y por eso la Iglesia Católica hace sus documentos en latín para que cualquier otra lengua se traduzca ahí y no se pierda el significado al traducirse de una lengua a otra. Muy bien, este catecismo de la Iglesia Católica se empieza a ver al mundo en 1997. Fíjense ustedes que habría que ver cómo está estructurado, porque si es un compendio de toda la teología, vamos a ver paso por paso. Muy bien, tengo ahora aquí un recurso que vamos a utilizar para poder entender mejor el catecismo de la Iglesia Católica. Está una silla. A ver, imagínate que en una silla le quitas una pata. ¿Te sentirías seguro? Si le quitas 2 patas, ¿qué va a pasar? ¿Te puedes sostener? Si le quitas 3 patas, ¿es segura esta silla? Bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos comparar con el catecismo. Es que el catecismo tiene cuatro patas, pudiéramos decir, que son como los 4 puntos cardinales donde se sostiene la vida del cristiano. Y la primera pata, o la primera columna, pudiéramos decir, es la teología dogmática, lo que creemos nosotros. Está entonces aquí en la primera parte el credo. Desglosado, ¿qué es lo que creemos? ¿Cuáles son las verdades de fe que nosotros creemos como católicos? Están expresadas aquí y van a encontrar entonces como si fuera todo el credo católico, es decir, todo esto que decimos nosotros en la misa, ¿verdad? En la proclamación de nuestra fe, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero explicado. Credo, primera parte, teología dogmática. Bueno, la segunda parte es la teología litúrgica, la celebración de nuestra fe. Es decir, vamos a encontrar aquí los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo con sus referencias bíblicas de cómo está, cómo se instituyó, cómo fue el principio de esos sacramentos, cómo Cristo hizo alusión a ellos y cómo los fue celebrando la Iglesia, es decir, cómo la gracia de Dios llega al ser humano para transformar su vida. Esta parte muy interesante también, que es el segundo sostén de todo cristiano y que aquí vemos cuando
Como cuando alguien ya dejó de ir a misa, en cierta manera está fallando en su fe. La tercera parte es la teología moral, es decir, la vida en Cristo. Los 10 mandamientos, explicados, desglosados, de qué manera estamos llamados a vivir moralmente hablando, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y está explicado aquí los 10 mandamientos, la moral cristiana, qué es lo que consideramos como algo bueno, recto, que nos lleva al camino de la salvación y qué cosas son pecado, qué cosas están mal. Por último, la cuarta parte es la teología mística que habla a propósito de la oración. Cómo un cristiano debe hacer oración. Y partiendo del Padre Nuestro, cómo estamos llamados a entablar una relación amorosa con nuestro Padre Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Estas son las 4 partes que tiene el catecismo y ahora quisiera hacer una reflexión. Bueno, ¿puedes tú sostener tu vida solamente, como vimos en el ejemplo de la silla, con un solo pie? Es decir, como cristiano, ¿cuántos hay que están solamente parados en una sola cosa? Van a misa, a lo mejor, los sacramentos, todo eso, cristianos de tradición, pero desconocen su fe. Por otro lado, no viven la moral cristiana y no hacen una relación personal con Cristo. Está tambaleante, pues, su fe toda en conjunto. Por otro lado, hay otros que dicen, bueno, yo no voy a misa, pero yo sí hago oración personal, yo trato de vivir más o menos bien, y están fallando precisamente ahí en la vida de los sacramentos. Hay otros, por el contrario, en fin, que van a decir, bueno, para mí la iglesia no es importante, yo no voy a misa, yo no practico los sacramentos, yo y Dios, y que el mundo ruede, como una relación muy intimista, una religión intimista, y sostenida solamente por una relación, que dijéramos, de oración personal. Aquí debemos ver nosotros que Cristo enseñó estas 4 partes. Tanto lo que debemos creer de Dios, que es muy importante, lo que tú creas de Dios es muy importante, es determinante para decir cómo te vas a relacionar con Él. Si no lo amas, si no lo ves como un Dios de amor, si no lo descubres así, bueno, qué importante es entonces que descubras muy bien tu fe, la conozcas, vaya, te acerques a ella de una manera más profunda. Segundo, que vivas tú una vida de sacramentos. Date cuenta pues que la misa, la confesión, que son los sacramentos principales de todos los días, o por lo menos cada 8 días, vivir el sacramento de la Eucaristía, confesarte más o menos seguido, solamente así puedes tener tú un crecimiento espiritual. Una vida que también te das cuenta que recibes la gracia de Dios a través de los sacramentos. Gran parte es dejar que Dios sobre en tu vida y en los sacramentos ahí encuentras eso. Tercero, tu vida moral. Muy bien, ya vamos a decir, crees en Dios, vas a misa, pero te hace falta esta otra parte. ¿Cómo te comportas con los demás? Con tus hermanos, con tu prójimo, con tu familia. ¿Cómo te comportas? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué relación entablas con ellos? ¿De qué manera convives y cómo te manejas en tus negocios, en tus trabajos? ¿Qué tal? ¿Eres una persona honesta, responsable, justa? Ahí encuentras tú también una gran parte de tu ser cristiano, que es la moral. Y por último, la oración personal. Yo a veces digo, la gente que se aburre en misa el domingo es porque entre semana no hizo oración. Le hace falta esa relación personal con Cristo. Hacer oración tú solo. Empieza a hablarle. Háblale al Señor. Que tengas una relación personal con Él. Bueno, el catecismo entonces es un documento muy importante que debiera conocer todo cristiano. Déjame decirte además, si tú dijeras, ay, bueno, es que son demasiadas páginas, ¿cuándo voy a leer todo eso? Bueno, déjame decirte que casi un tercio de lo que es el libro, no, una quinta parte, dijéramos, de lo que es el libro, es el glosario donde están todas las palabras que tú puedes encontrar, luego la referencia acá. Pero
fíjate que se hizo además un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, así como manera de preguntas para que tú tengas así como que te dijera, casi una décima parte de las páginas de aquel, aquí las tienes ya en este compendio a manera de preguntas que te explica también basándose en las 4 partes. Pero además se hizo este otro que es el Yucat. Un grupo de jóvenes alemanes presentó la propuesta junto con el Papa Benedicto XVI en ese entonces para hacer el Yucat, es decir, Catecismo de los Jóvenes en inglés, pues, ¿verdad? Que además no solamente hicieron un libro, sino un programa que puedes tú encontrar en un disco y en tu computadora estar viendo algún tema e inmediatamente ahí te puede tener la relación que te manda a otros temas que están relacionados con ese tema que estás viendo. Yucat. Bueno, ¿qué te parece esto? Catecismo de la Iglesia Católica. Qué importante es tener una certeza de lo que nosotros creemos. Que tú tengas más conocimiento y un conocimiento más profundo de tu fe. Una de las cosas que admiro mucho, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola era que siempre él invitaba a tener un conocimiento profundo de Jesucristo. No superficial, que lo conozcas más a profundidad. ¿Cómo lo vas a conocer más? Aquí te presento esta propuesta y te la dejo. Empecé con una cita maravillosa que quisiera otra vez volverte a decir. A mí en lo personal me encanta y aquí la tienes otra vez. Bueno, tomo la Biblia y ya saben, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 2, que dice, te deseo la gracia, la misericordia y la paz que procede de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué te parece? Te dejo con esto y que esto te lleve a pensar de qué manera Dios te invita a conocer un poco más a profundidad tu fe. Que el Señor Dios te bendiga y que con su gracia, su misericordia y su paz te dé sabiduría para que puedas tú decidirte a conocer más a profundidad el Evangelio de Jesucristo y cómo la Iglesia lo ha interpretado a lo largo de los siglos y que esto te llene siempre de un conocimiento profundo de Jesucristo. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.